Son las 2:25 de la tarde y nosotros continuamos en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Y bueno, vamos a iniciar, Jocelyn, con un tema súper interesante. La prevención evita distintas circunstancias y vamos a hablar de temas de salud. Casi siempre que acudimos al médico, lo hacemos ya cuando tenemos un síntoma, cuando nos sentimos mal, y lo importante es la prevención. Vamos a hablar de la salud de la mujer de una forma integral. Vamos a hablar de lo que tenemos que tomar desde distintos puntos de vista, ¿ok? Sobre todo, es muy común hablar del síndrome de ovario poliquístico, de esos problemas irregulares con la menstruación, con la regla, y para eso contamos con la doctora Adais Webel Osorio. Ella es ginecostetra, ecografista, egresada de la Universidad de Carabobo con estudios de obstetricia y ginecología en el Hospital Militar de Caracas. Tiene una trayectoria bastante importante, conocida por muchos aquí en el estado Aragua, y bueno, de verdad que ella tiene un conocimiento bastante fundamentado en toda su trayectoria, pero también con estas innovaciones al día para que las mujeres tengamos soluciones a temas que antes no lo tenían. Y el tema de la salud femenina es sumamente importante porque por lo general algunas mujeres dejan tener el síntoma cuando acuden al médico, en este caso al ginecólogo, a hacerse su chequeo, que debería ser, por ejemplo, 2 veces al año, doctora. Una vez al año, pero muchas no lo hacen. Por eso hoy nos acompaña la doctora Adais Webel para conversar sobre la salud femenina, la salud íntima. Y bueno, vamos a empezar desde lo básico, doctora. ¿Cuáles son esas señales que nos indican, por ejemplo, que un ciclo menstrual es realmente saludable? ¿Y cuándo debería ser motivo de consulta? Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias realmente por la invitación. Entrando en materia, yo diría que es fundamental para la mujer su control anual, como se dijo en este momento. Pero con respecto a los síntomas, lo primero que vas a ver es las alteraciones del ciclo menstrual. El ciclo menstrual, como lo dice, es un ciclo, debe ser mensual. Hay un lapso comprendido entre 21 a 31 días considerado normal. En ese periodo, en forma, digamos, regular, debe haber aparición del sangramiento menstrual. Eso es una manera como para indicarle a la paciente y ella referirse al médico de que las cosas están o no funcionando adecuadamente. La alteración del ciclo menstrual o la no aparición de la regla o la prolongación de dicho ciclo ya es un signo que le informa a la paciente que debe acudir a buscar atención médica. Bueno, y tomando en cuenta esto que está hablando, doctora, la salud femenina es un tema muy amplio, pero sí, usted bastante. tiene bastantes situaciones o casos recurrentes en consulta, y eso es lo que nos ocupa en esta entrevista. ¿Cuál es su mensaje, sobre todo desde el punto de vista de la prevención para no llegar a la enfermedad, y que usted nos canalice sobre esos temas que tenemos que tomar muy en cuenta para ajustarnos? Bueno, fíjate, hablando de los ciclos menstruales, es muy amplia la patología que te informa con las alteraciones en la regla, pero hay una muy importante que es muy, muy frecuente, que es lo que ustedes nombraron hace poco, es el síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico tiene, bueno, varios nombres. Podemos hablar de síndrome de ovario poliquístico. Anteriormente se le llamaba el Stein-Leventhal, ovario poliquístico, síndrome metabólico. Es bien interesante la pregunta porque si bien nosotros no vamos a evitar la aparición de las enfermedades, el adecuado control de la paciente en sí misma va a protegerla sobre estas patologías. Me explico. Una adecuada calidad de vida, actividad física regular, una adecuada alimentación son fundamentales para evitar alteraciones a nivel de la salud femenina, como es a nivel de los ovarios. Asimismo, como actualmente se toca ese tema en todo lo que es la salud integral del ser humano, desde la salud del colon,
asimismo influye en lo que es el ciclo menstrual, hablando de la alimentación como tal. Y sí, es muy importante porque un control adecuado y una consulta médica a tiempo te va a evitar infertilidad, que sería uno de los temas que nos interesaría porque estamos hablando de mujer, y además nos evitaría más adelante la aparición de enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2. Y hablando de infertilidad, me surge la interrogante, ¿desde qué edad una mujer, una adolescente que entra en el desarrollo, debería entrar en control ginecológico para determinar a tiempo una posible infertilidad? Bueno, la infertilidad no vas a tener ni siquiera la curiosidad hasta que no lleguemos a la menarquia, a la edad del desarrollo, que las pacientes comienzan a notar que hay alteraciones en la regla, sobre todo las madres, pues, si realmente la niña le viene, no le viene la regla. Y sin embargo, es un poquito precoz. Ahí es muy importante otras características, además de la aparición o no del ciclo menstrual, que son las características secundarias. El tipo de cuerpo, el peso, la talla, son otras cosas que también influyen, pero ya es un poquito más amplio el buscar esos signos. Eso ya quedaría para manos del médico específicamente. Aunque hay casos muy acentuados como es las pacientes que tienen caída acentuada del cabello con calvicie, para decirlo de una manera coloquial, que es la alopecia, o los casos que tienen mucho vello en la cara o en el resto del cuerpo, una distribución más masculina del vello corporal, la forma del cuerpo. En la etapa de desarrollo, ¿no? Eso en la etapa de desarrollo, claro. Todas esas cosas te van anunciando que las cosas realmente no van por el camino adecuado. Y la aparición o no del sangramiento menstrual, bueno, ya es como un semáforo, es mucho lo que te está indicando, y eso es lo que generalmente hace a la paciente buscar la ayuda médica. Y en segundo lugar, bueno, cuando hay el deseo de la fertilidad, una paciente que tiene 2 años con una actividad sexual frecuente, regular, y la falta de embarazo llama la atención de la paciente. Para no llegar tan lejos, se supone que la paciente debe iniciar, una vez que inicia su vida reproductiva, debe hacer sus chequeos anuales. Con respecto a las niñas, generalmente puede hacerse un control en el momento en que se desarrollan, en la menarquia. Y si todo está bien, pueden esperar a iniciar su vida sexual. Bueno, para entender un poco esta conversación de hoy, estamos hablando de prevención. No hay que esperar llegar a una edad ya tardía si tú quieres ser mamá, si quieres, desarrollar una salud femenina estable, no tener ningún tipo de problema de infertilidad, entre otras situaciones como el síndrome de ovario poliquístico, tomando la prevención, que es el tema sobre el que estamos caminando hoy con la doctora Adais Webels. Así es, y ustedes por favor continúen ahí acompañándonos porque vamos a seguir conversando con la doctora Adais sobre la salud íntima, acá en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1, Sonidos en Primera Fila.
Intérpretes de la vida productiva. Son las 2:46 de la tarde. Seguimos en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila. Y esta tarde estamos conversando un tema que nos encanta, maravilloso: salud femenina, salud íntima femenina. Y para hablar de este tema está con nosotros acá en la cabina Éxitos la doctora Adaís Webel Osorio, ginecólogo obstetra, ecografista, es egresada de la Universidad de Carabobo y tiene estudios en obstetricia y ginecología en el Hospital Militar de Caracas. Y con ella precisamente estamos hablando de este tema tan interesante que estoy segura que las mujeres están allí pegaditas, porque es un tema que durante mucho tiempo ha tenido algunos mitos que desde acá vamos a desarticular, porque la salud íntima femenina es sumamente importante a cualquier edad. Hemos hablado de ovario poliquístico, de infertilidad, y hay temas interesantes. Son muchas aristas, como nos dijo la doctora mientras estábamos escuchando los temas de Éxitos. Hay muchas aristas que tocar. Entre ellas existen por lo menos los mitos que hay. Y los tabús. Y los tabúes, por supuesto, pero generación más 40 que empieza a experimentar algunos calorcitos, algunos mareitos, y dice, ay, es que ya a mí me va a venir la menopausia, o estoy en premenopausia, pero no importa, eso es normal, o sea, eso lo voy a vivir y ya. Y resulta que no, resulta que la salud femenina tiene ciertos controles, diagnósticos que se deben seguir, pero que a veces ahí por desconocimiento la mujer pues no cuida al médico, sino que deja que el proceso se la lleve con los calorones, con los dolorones, como va viniendo vamos viendo, y resulta que no. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, fíjate, bien interesante eso, porque si estamos hablando de una mujer en la perimenopausia o en los primeros años de la menopausia, es una mujer de más de 40 años donde hay mayor riesgo de otros tipos de enfermedades. Por lo tanto, es una paciente que debe tener un control ginecológico, por lo menos anual. Es una paciente que debe hacerse su valoración mamaria anual y su valoración ginecológica. Estamos hablando del cuello uterino, de los ovarios, porque es la edad donde hay mayor riesgo de otras enfermedades. Se supone que ya a esa edad la paciente completó la fertilidad, o si no hubo fertilidad, pasamos a otra etapa. Y hoy en día existen medicamentos, afortunadamente a nivel internacional se ha aprobado el uso de las hormonas o la terapia de reemplazo hormonal, que mejoran la calidad de vida de las mujeres. Asimismo, como mejoran la calidad de vida porque hay control y desaparición de los vaporones, calorones, de la resequedad de las zonas íntimas, también actualmente se piensa que evita o atrasa la aparición de enfermedades cardiovasculares y favorece la salud ósea, que con el aumento de la expectativa de vida hay mayor incidencia de esas enfermedades en la población. Por lo tanto, es muy importante el control adecuado, porque sin un control estricto no se debe recibir terapia de reemplazo hormonal. Es decir, todo se resume a que tenemos que tomar más conciencia desde la primera regla en adelante, la mujer, porque enfrentamos algunas enfermedades del tipo ginecológico que después complican nuestra calidad de vida. Hemos hablado del síndrome de ovario poliquístico, hemos hablado de fertilidad de una forma general, llamando a la prevención, al conocimiento. Ahora estamos hablando de la premenopausia, ¿no? Hasta llegar a esa etapa. Muchas cosas que sufrimos las mujeres, vaya que sí. Pero la medicina ha cambiado y por eso el conocimiento cada vez genera que tanto el médico, que está por supuesto siempre en innovación, que el paciente también tenga esa misma sintonía. A veces todo se resume en la alimentación, doctora Adaís, como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico y esas irregularidades, incluso las cosas que vivimos después con la premenopausia y este tipo de temas. Bueno, con respecto al síndrome de ovario poliquístico, la alimentación es fundamental. Obviamente no es la única causa, a veces hay una condición de base en que la paciente es incapaz, las células de la paciente son incapaces de manejar adecuadamente la utilización de la glucosa que se ingiere. Entonces, por la misma razón, si tú tienes un adecuado control nutricional, evitas la aparición más temprana de estas enfermedades y
controla la aparición de, por ejemplo, de la diabetes, o intervienen también en lo que es la fertilidad. Una paciente con una alteración importante de la función hormonal, con alteraciones en los ciclos menstruales, es un poco difícil que tenga un embarazo. O la insulina alta, por ejemplo. Claro, hablando de la insulina alta, por supuesto, si tienes un inadecuado manejo de la glucosa y de la insulina, es un poco difícil un embarazo pero a término. Sí es cierto que es multifactorial, pero como estábamos comentando fuera del aire, antes una persona que era diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico le decían que no iba a poder tener hijos nunca, o si no, era medicada siempre con solo pastillas anticonceptivas. ¿Cómo ha cambiado todo esto? Sí, bueno, bastante. Primero, el diagnóstico de los ovarios poliquísticos se puede hacer a temprana edad, incluso. A cualquier edad, porque con la aparición, hace muchísimos años, de la ecografía, que es un método de estudio no invasivo, económico y accesible a todas las pacientes, se diagnostica una parte de la alteración de la glucosa y de la insulina, que eso conlleva la aparición de ovarios poliquísticos y trastornos menstruales y posteriormente infertilidad. Se puede hacer el diagnóstico a edades tempranas, así mismo como se hace el control de la enfermedad. Esto llevó a aparición de nuevos estudios y se sabe hoy en día que no se controla realmente con un anticonceptivo. Claro, el anticonceptivo te ayuda, pero no te corrige el problema. Lo que realmente te mejora la condición es una adecuada alimentación, que es fundamental seguir el ritmo circadiano, que son los cambios biológicos que presenta el cuerpo durante las 24 horas del día y que te dicen cuáles son las mejores horas para comer determinados alimentos y incluso para hacer tu actividad física. Y todo eso es lo que te rige realmente las funciones diarias. Con el descubrimiento de estas situaciones, pues, nosotros se ha logrado que una adecuada alimentación, un horario adecuado para las comidas, mejora la calidad de estas pacientes e incluso a veces solamente con la mejora de la alimentación recuperamos la función menstrual. Cuando no es el caso, hay medicamentos que mejoran también la aparición de las reglas durante todos los meses y asimismo mejora la fertilidad de la paciente. Y todo lo que uno tiene que hacer. No, y definitivamente la doctora Adaís Webel Osorio nos ha dejado clara la importancia desde todo proceso en la vida de una mujer, desde que inicia su periodo menstrual hasta que termina, la importancia de la prevención, la revisión, el control. Me llama poderosamente la atención que en ocasiones uno conoce personas que dicen, no, yo tengo 5 años que no voy al ginecólogo. No, yo tengo 10 años con la T de cobre, por ejemplo, y eso está allí, eso me va perfecto. ¿Qué le diría a Adaís Webel Osorio a una mujer, a esas mujeres que nos escuchan acá en Por Dos Razones a través de Éxitos 93.1, que tenga esa conducta? Esas mujeres que tienen 10 años que no van, que tienen 10 años con el aparato, pero que consideran que bien, pues no importa, eso está bien. Bueno, mira, fíjate, sí, es interesante esa pregunta porque nosotros no podemos evitar la aparición de enfermedades. Lo que sí podemos es hacer diagnósticos tempranos y en algunos casos educar a la paciente para evitar la progresión de enfermedades o incluso aparición de alguna. Es muy importante un control anual para diagnosticar tempranamente enfermedades como el cáncer, enfermedades tras el tratamiento precoz de enfermedades infectocontagiosas que evitarían males posteriores como sería infertilidad secundaria, enfermedades de transmisión para evitar la propagación de enfermedades en la población. O sea, todas esas cosas te indican que la paciente con un control anual es mucho lo que ellas mismas se benefician. Claro. Claro, y nosotros agradecemos su presencia, doctora. Nosotros invitamos también a ustedes, amigos, que siguen a Por Dos Razones, a buscarle en las redes sociales como @doctora Adaís Webels y, por supuesto,
siempre está a la orden por dos razones para generar conciencia de estos temas tan importantes. Sobre todo este tema tan interesante y te hice esa pregunta porque pues consigo personas que tienen esa mentalidad y para nosotros lo importante es que se active la conciencia de que somos nosotras mismas quienes debemos proveernos una mejor salud femenina en todos los ámbitos de nuestra vida. Para eso está acá con nosotros la doctora Adaís Webel Osorio. Muchísimas gracias, doctora. Adelante, el micrófono es suyo. Bueno, para concluir, es muy importante un control anual para así tener un diagnóstico temprano y evitar progresión a enfermedades más avanzadas que realmente que no tengan solución. Entonces, por eso es que es importante la educación que le da uno al paciente en la consulta y la prevención de las enfermedades y el diagnóstico temprano. Bueno, ya lo saben, Adaís Webel Osorio, hoy en Por Dos Razones. Son las 2:56 de la tarde.